Noticias Guajira Channel. Del departamento de La Guajira, que acataron esta generosa invitación que nosotros le hicimos para compartir algunos temas hoy aquí en la Asamblea. Con ello también a la directiva de los diferentes consejos de los municipios de La Guajira que hacen parte de esta reunión. Saludar al doctor Antenor Durán Carrillo, representante a la Cámara, que también se encuentra acá. Saludar a los ediles y edilesas que se encuentran aquí presentes, y saludar también sobre todo al soberano pueblo de La Guajira, a la sociedad civil que a la larga tendrá que ser quien nos dicte a nosotros las normas, porque la Constitución de Colombia dice que la soberanía nuestra reside en el pueblo. Quiero de manera especial saludar también al doctor Jorge Ballesteros Bernier, gobernador del departamento de La Guajira, que nos honra con su presencia, al gobernador Jairo Aguilar Ocando, que también está acá y hace parte del Consejo Directivo Superior de la Universidad de La Guajira. En especial también a nuestros periodistas de La Guajira, lo que yo siempre he llamado los periodistas de a pie, los periodistas sin mermelada, que hacen de esta Guajira una Guajira que quieren a la fuerza desconocer los grandes medios nacionales. Pero yo diría, como Diomedes, no es lo que ellos quieren, es lo que nosotros somos aquí. Y ustedes, periodistas de La Guajira, han descrito y han vivido la verdad. Y Jesucristo le dijo a los judíos: la verdad os hará libres. Y eso es lo que ustedes han hecho en esta tarea. Mi reconocimiento público en nombre de mis compañeros de la Asamblea a esa tarea que ustedes vienen haciendo por La Guajira. Ustedes son causa fundamental en esta cruzada que queremos hacer juntos. Inicio mi intervención por decirle que La Guajira está llamada a que podamos de una vez por todos juntos hacer de este departamento un departamento en donde nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones vivan en paz, pero sobre todo vivan con dignidad. Y eso es lo que se ha tratado desde muchos medios, con muchos intereses, sobre todo quienes pertenecen en un concubinato que existe en Colombia entre quienes son contratistas del Estado, son dueños de los grandes medios que imponen noticias a fuerza de repetirlas muchas veces no siendo exactas y en su mayoría de veces sesgadas a los colombianos, y que además de eso son los financiadores de muchas de las grandes campañas presidenciales que hay aquí en este país. Lo primero que tendríamos que decir es que nos encontramos en un Estado social de derecho, que es el artículo 1 de la Constitución de Colombia. Colombia es un Estado social de derecho, y eso implica que tengamos que vivir en una sociedad en donde los derechos fundamentales tengan que respetarse. A los guajiros nos han violado toda una cantidad de derechos fundamentales, principalmente el derecho al buen nombre, como lo decía Eimer Rodríguez, nuestro presidente de la Asamblea. Y se ha querido vender una idea del guajiro por fuera de la ley, de un guajiro desbordado en las actuaciones administrativas, de un guajiro que no se siente colombiano. Eso no es el tipo verdadero de lo que ha sido la Guajira. Lejos de eso, no ha habido en este país habitante alguno de su territorio
más temeroso de la ley, más apegado al código penal, disciplinario y fiscal que los guajiros. Nosotros tenemos trascendencia y tenemos herencia de que así nos los han enseñado nuestros mayores. Pero de pocos años para acá hay la tendenciosa idea, inclusive hasta plasmada en encuestas que nunca se habían realizado en Colombia, y han puesto como por ejemplo la que realizó el doctor Blutbach-Master de la ANDI, en el sentido que le arrojaba que La Guajira es el departamento más corrupto del país llamado Colombia. Se sorprendía el señor Blutbach-Master en la entrevista con Yamil Amar, que entre otras cosas, muy frecuente esas entrevistas. Y cuando allí se transmite algo, allí se fraguó lo de poner en forma, diría yo, diabólica lo de las regalías, y miren lo que plasmó. Pero retomo el libro. Blutbach-Master no sale de los micrófonos y de la pantalla de Yamil Amar. Y decía él, con sorpresa, que estaba sorprendido porque Cundinamarca aparecía en esa encuesta con el tercer puesto como departamento más corrupto de Colombia, que no sabía por qué. Nosotros desde aquí hemos dicho que Cundinamarca es el centro de la contratación de este país, en donde la Auditoría Nacional, no lo está diciendo la Asamblea, ni yo como vocero de la Asamblea, ha dicho en su informe del 2015 que este país llamado Colombia concentra en 30 contratistas toda la contratación que se hace en este país, y que corresponde en el nivel central a un 50% del total de la contratación que se hace en este territorio del mundo, Colombia. Y además dice Auditoría Nacional que esa contratación es a dedo. Así lo dicen. Los invito a que lean ese informe último de la Auditoría Nacional, en donde esto que yo estoy diciendo lo plasma. Y uno entonces se pregunta, ¿cómo así, señor Blutbach-Master, que si aquí en La Guajira carecemos inclusive de oficina de la ANDI? Yo creo que la oficina de la ANDI más cercana está en Barranquilla, en donde ellos están haciendo mucho por Barranquilla, principalmente tratar de quitarnos las operaciones de nuestro puerto en las explotaciones offshore. Es la ANDI, para que ustedes se ubiquen, que aquí hay intereses de toda clase. La ANDI la que quiere delegitimar a La Guajira para decir, como ellos están trabajando con Barranquilla, para que Barranquilla sea puerto de operaciones, y ya tienen hermandad con muchos países del Reino Unido para eso, para que La Guajira sea descalificada. ¿Dónde están los empresarios de La Guajira que fueron encuestados para decir que su percepción era que este era el departamento más corrupto? A mí me bloqueó Blutbach-Master porque le hice toda esta serie de preguntas en el Twitter, diciéndole que me dijera la ficha técnica, que me dijera los empresarios encuestados en La Guajira, para llegar a esa determinación de que este departamento es el departamento más corrupto. Pero bueno, sigamos en la tarea que nosotros tenemos aquí. Yo quiero concentrarme hoy en esta reunión en un aspecto principal que se ha venido vendiendo casi que como el pan caliente de las noticias, porque es que aquí las noticias se hacen y se producen tan seguida una a otra, que inclusive alcanzan intencionalmente a opacar los grandes escándalos que suceden en este país. Y ahí se han opacado los escándalos de Odebrecht,
verificar los anteriores de Salucó, de la calle 26, de los falsos positivos. Todos esos escándalos se han tratado hoy día de tapar con La Guajira. Y aquí el presidente hacía una claridad y la hacemos públicamente para todos los colombianos. Los guajiros estamos pidiendo que a nosotros, bajo la Constitución que nos rige, se nos respete nuestros derechos fundamentales. Yo decía al inicio que uno de esos derechos fundamentales es el derecho al buen nombre. Y ningún guajiro, sin el debido proceso, que haya sido vencido en juicio, tiene por qué tolerar de parte de los medios nacionales, esos grandes medios enmermelados, el título de que aquí somos corruptos todos los que vivimos en esta región, incluyendo en ello a personas que en su mayoría nunca han tenido nada que ver con las administraciones públicas. Y se ha vendido, decía yo, la idea descabellada, antijurídica, que cualquiera estudiante de primer año de Derecho puede decir que es un esperpento jurídico, en el sentido de querernos vender, porque es que muchos en otras regiones fuera de La Guajira nos están tomando del pelo y se están riendo de nosotros. Amigos y amigas, no existe en nuestra Constitución, esta que nos dio en el año 91, quienes fueron convocados a esa formación de la Carta Magna de Colombia, un solo artículo que diga que las entidades territoriales, que entre otras cosas gozan de autonomía financiera, política y administrativa, puedan ser intervenidos porque alguno de quienes la hayan regentado hayan cometido algún acto violatorio de la Constitución y la ley. No existe. Por lo tanto, yo creo que el embeleco que se ha formado tiene un propósito que de pronto no alcanzamos a vislumbrar. Y el propósito no es otro para mí que el de querer salir el gobierno de Santos a decirle a los guajiros que este departamento estuvo a punto de ser intervenido y ellos lo salvaron. La verdad es que yo quisiera, y deberíamos todos los guajiros a una sola voz, retar al presidente Santos con todo el respeto que él merece por su investidura, a que intervenga La Guajira para ver en qué fundamentos constitucionales y legales se va a basar esa intervención. Y no es que nosotros le estemos aquí diciendo que no intervenga La Guajira para mejorar, no, al contrario. 3 son los estados de excepciones que tiene nuestra Constitución colombiana. Y los estados de excepciones inclusive tienen allí plasmado en el artículo 212, el 213 y el 214 que no se interrumpirán, el inciso tercero del 212 por decirle, dice no se interrumpirán el normal funcionamiento de las normas del poder público ni de los órganos del Estado. Esos son los lineamientos que inclusive pone la Constitución frente a los estados de excepción que contempla nuestra Carta Magna. Y digo que estamos casi de risión de los demás porque vemos a personas de La Guajira trabajando con ONG que muchos guajiros hemos respaldado hoy en día en un desconocimiento, diría yo, intencional, porque hay un despropósito o un propósito malevo en ello de decir que a La Guajira se le intervenga como institución administrativa y políticamente para que aquí haya un gobierno militar. Eso en otras partes, en donde la democracia y la justicia opera de verdad, es un llamado a violar la Constitución de este país.
Eso es un llamado a la subversión del orden, por decirlo así. Y quieren, de alguna manera, soliviantar, por decirlo así, la decisión o el actuar de los guajiros para que caigamos en esa trampa de creer que a la Guajira o a cualquier departamento de Colombia se le puede intervenir por esa vía. Yo les doy a ustedes, como abogado, mi parte de tranquilidad en ese sentido, pero le doy un parte de intranquilidad, es en el doble propósito que se consigue con esto, que es amedrentar a todos los guajiros. Y aquí no se trata de quienes ostentemos credenciales, de quienes ostentemos jerarquía administrativa, política, no. A todos los guajiros en igualdad de condiciones, porque a todos nos han metido en la misma mochila. Eso es lo que se trata primero, para que no haya autoridad moral, no haya movilizaciones de lucha cívica que puedan decirle a este gobierno que lo que está haciendo con la Guajira no corresponde a los lineamientos de lo que debe hacer un gobierno que respete la democracia en una región. Y eso es lo que están tratando de hacer. Inclusive hablar de que en la Guajira podría intervenirse y nombrarse para que termine el periodo constitucional que en este momento está a cargo de un gobernador elegido por la mayoría de los guajiros, el doctor Wilmer González, para que sea quitado de allí, quizás en un golpe de estado departamental, diría yo, o en una interrupción abrupta e ilegal de su periodo. No, las entidades territoriales tienen todo el derecho, y eso nos lo ha dado la Constitución y la ley, de regirse por gobernantes elegidos democráticamente en cada una de sus jurisdicciones. Y eso no lo va a acabar la intención malévola de algunas bocinas de los medios enmermelados. Eso no lo va a acabar la decisión malévola de algunos gobiernistas que quieran hoy en día decir que se presentan como salvadores del departamento de La Guajira. Es que así, en ese camino en donde vamos, nosotros los guajiros vamos a tener que agradecerle a este gobierno de Juan Manuel Santos y a sus amigos de gobierno, que los tiene acá también, agradecerle la libertad nuestra. Ya esa no se la vamos a agradecer a Simón Bolívar, sino que se la vamos a agradecer a Juan Manuel Santos y a sus amigos. Nosotros vamos a terminar aquí en La Guajira teniendo que agradecerle a Juan Manuel Santos el hecho prodigioso de tener vida y respirar, porque parece ser de que todas las normas pueden ser susceptibles de violarse, y no es para menos. Los guajiros estamos, como lo decía el presidente, en una situación terrorífica y de miedo. Con nosotros se han empleado y se han incubado aquí muchos laboratorios. Con La Guajira se dio en años pasados sentencias en donde la eficacia del voto se echaban a un lado, que es un principio fundamental del Código Electoral en el artículo 1. Con La Guajira se ha producido unificación de jurisprudencia que para otros departamentos y para otros casos era normal que sucedieran, y han sucedido para quitarnos gobernadores con esas nuevas sentencias, que son inclusive susceptibles, como la eficacia del voto, de volver a su estado original. Y por eso tenemos razón a estar en esta situación de miedo, de incertidumbre jurídica, administrativa y política en La Guajira, porque esto se ha convertido en un laboratorio para poder imperar aquí la inseguridad jurídica. La verdad es que yo creo que nosotros los guajiros debemos, eso sí, sin dejar que nos vayan a soliviantar nuestra decisión, tomar algunas decisiones, pero con todo
cariño y respeto, invito a que las decisiones que los guajiros pensemos sean decisiones enmarcadas dentro de la democracia y dentro de nuestra Constitución. Que las hay. Las hay. Yo creo que aquí tenemos que pensar de una vez por todas en que los mecanismos de participación que ha consagrado la Constitución de Colombia nos permiten a nosotros, como habitantes de este territorio, pronunciar. ¿Y por qué no pensar en una consulta popular? Para consultarle a los guajiros lo que nosotros querramos que se le consulte. Y para que esas decisiones, que entre otras cosas, que se toman bajo la consulta popular son de obligatorio cumplimiento, podamos al fin y al cabo tener fuerza para que el gobierno nacional la pueda poner en práctica. Es que la Guajira no va a poder alcanzar que en el Congreso de la República, donde se hacen las leyes, se puedan hacer leyes que favorezcan a este departamento. Y no es porque nuestros congresistas que han estado allí hayan sido inferiores al reto, a la voluntad, a la confianza que le hemos dado los guajiros. No, es que este mismo sistema contempla una mayoría que juegan a unos intereses en donde nuestros representantes no tienen nada que hacer y nada que jugar. Por eso la única vía democrática que nosotros los guajiros podemos acudir con toda seguridad es la vía del constituyente primario, porque quienes nos han representado están en la representación delegada. Pero lo decía al inicio de mi intervención, que la soberanía de este país constitucionalmente reside es en la soberanía del pueblo colombiano. Y el pueblo guajiro tiene que pronunciarse en esa vía. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, Guajira Channel, y manténgase informado de los principales hechos del departamento de La Guajira.